El mayor error de Donald Trump es creer que Rusia merece ser tratado como un igual, cuando en realidad es un país en decadencia, con una economía 15 veces inferior a la de Estados Unidos, similar en tamaño a México, y con capacidades militares que no le alcanzan más que para invadir a los países que tiene junto a sus fronteras, como Ucrania. En su última declaración, Trump culpó a la OTAN por acercarse demasiado a las fronteras de Rusia. Y la OTAN es una alianza defensiva. Jamás atacó a la Unión Soviética y jamás ha atacado a Rusia. Lo máximo que ha hecho hasta ahora es entrenar a soldados ucranianos. ¿Por qué entonces Trump insiste en validar los pretextos de Vladimir Putin para invadir? Quiero pensar, siendo muy optimista, que solo es una estrategia de negociación inicial para que si Putin rechaza su propuesta de paz, Trump pueda de manera más creíble decir que la culpa es de Rusia, pues ya no podrán seguir esgrimiendo ninguno de sus dos principales pretextos para invadir Ucrania, que protegen a los rusos de ese país y que evitan que Ucrania se una a la OTAN. En cualquier caso, sería un error estratégico de largo plazo levantar las sanciones económicas a Rusia y desarmar a Ucrania. Es ahora cuando Estados Unidos puede acabar con Rusia, sin tener que utilizar a sus propios soldados. Rusia no puede mantener esta guerra por mucho tiempo más. Sus reservas se acaban. Han usado ya más de la mitad de su Fondo Nacional de Riqueza. 1 millón de rusos en edad laboral han huido del país por oponerse a Putin o para evitar ser reclutados en la guerra. 750,000 de sus soldados han muerto o han sido heridos desde el inicio de la invasión. Y todo esto mientras Rusia sufre uno de los peores declives demográficos del mundo, pues cada vez menos mujeres tienen hijos y para finales de este siglo su población se habrá reducido a la mitad. Ucrania le hizo un gran favor al mundo al detener la mayor ofensiva militar desde la Segunda Guerra Mundial y al proporcionar a sus aliados, principalmente Estados Unidos, con la inteligencia militar necesaria para desarrollar los sistemas armamentistas del futuro, basados en drones y en equipos móviles relativamente baratos y fáciles de producir, capaces de destruir tecnologías mucho más costosas como tanques y buques de guerra. Fue así como Ucrania, sin tener una armada propia, pudo destruir 1/3 de toda la flota naval rusa en el Mar Negro. ¿Renunciará Trump a todos esos beneficios a cambio de una paz que solo permitirá a Rusia recuperarse? Ceder ahora, en este momento, ante Rusia, no evitará una tercera guerra mundial porque ese país no estaba en condiciones de pelearla de cualquier forma, no en este momento. Se encuentra débil. Darle tiempo, sin embargo, de reconstruirse y de profundizar sus alianzas con China, Irán y Corea, quizá lo conviertan en una verdadera amenaza después. Sé que suena terrible decirlo, pero es una gran realidad. La guerra en Ucrania ha sido benéfica para Estados Unidos. Debilitó a una Rusia que constantemente busca la manera de destruir a su odiado rival. De la única forma como Rusia es capaz de hacerlo, promoviendo la división entre los estadounidenses y atacando de forma encubierta su infraestructura y sus intereses en el extranjero. Recién justo se reveló una investigación de The Insider sobre cómo la inteligencia militar rusa pagó a grupos de afganos para que atacaran a las tropas estadounidenses en ese país y después, una vez cometidos los ataques, le daba a los perpetradores papeles para trasladarlos a Rusia y protegerlos. Conociendo Ucrania, Vladimir Putin nunca dejará de buscar la destrucción de Estados Unidos y el orden mundial democrático que se construyó tras la caída de la Unión Soviética. Si Donald Trump permite que Vladimir Putin recupere su economía y reconstruya a su ejército, permitirá también que un enemigo débil encuentre nuevas formas de atacarlo en el futuro. No solo a Europa, sino a Estados Unidos.